Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Otra vez en otro lunes de añoranzas de electricistas, para seguir tratando el tema que teníamos la vez pasada, son los lineamientos generales, que por cierto no hemos llegado a ellos. El documento que estuvimos leyendo es el primer planteamiento de los indicadores generales que se pactan precisamente, y esto es algo llamativo que hay que tener en cuenta. Previo a, permítanme saludar a Radio ESME, agradecerle a Radio ESME que nos permita, que nos ayuden, que lo suban realmente el programa a YouTube, a todas las redes sociales. Parece que se suben a muchas, y entonces pues agradecer a ellos. Es decir que sin ellos, sin el equipo, sin Iván Hernández, que es el que está en la talacha constante, checando, viendo, manteniendo el equipo, las redes, pues está constantemente ahí. Todo lo que se transmite a través de Radio ESME es muy importante, es tenernos al presente de cómo van las cosas. Y bueno, continuaremos con el tema que está muy interesante y que tenemos que ir viendo bien en su cabalidad de cómo son las cosas. Antes que todo, quisiera, en este contexto del que estamos hablando, remarcar lo siguiente. Estaba yo diciendo con mucho énfasis que todos los indicadores que se fijan en una empresa, lo primero que hay que evitar, la premisa política fundamental de los trabajadores, no permitir la comparación. En realidad esto lo señalé especialmente porque cuando se evalúa la práctica sindical, la capacidad productiva, la calidad de los trabajadores electricistas, se han tratado de comparar. En el gran decreto de extinción, gran por supuesto, así como hemos visto en la historia del ESME, en 1916 Carranza trata de acabar con el sindicato. En 1975 Luis Echeverría trata de acabar con el sindicato y la empresa. Es fundamental. En el 16 solo quieren acabar con el sindicato. Carranza quiere destruir el sindicato porque lo ataca de manera especial, sintética y dura. En 75 le molesta en estos años, porque como dice Bourdieu, a lo largo de los años vas viendo una perspectiva más amplia, más clara de lo que está pasando, y en ese sentido si uno ve con claridad qué tipo de política industrial y política obrera se siguió para los electricistas, en el deseo único que instala Carranza. Los trabajadores o el sindicato o las organizaciones obreras, las mejores del país, son las que están con Carranza, que es el mismo signo que propuso Salinas de Gortari. El mejor sindicato es el que está conmigo. Y Carranza hizo su política con la Casa del Obrero Mundial,
en la hipótesis, en la creencia de que la Casa del Obrero Mundial era la organización, la mejor organización sindical de aquellos años. Y por eso con la Casa del Obrero Mundial forma los batallones rojos, ¿no? Y les permite que en todas las regiones militares donde van triunfando los carrancistas, hagan su labor, funden sus casas del obrero mundial en cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque la Casa del Obrero Mundial hizo un pacto y se alía a Carranza. Cuando regresan a la capital descubren que no, que hay otras organizaciones mucho más fundamentales, electricistas, telefonistas, comercio, tranviario, otras organizaciones, que no la Casa del Obrero Mundial, en industrias estratégicas. Descubre Carranza entonces que los obreros no están con él, que esas organizaciones no eran representativas, que la Casa del Obrero Mundial no es tan fundamental como pensó, y a estos otros obreros les aplica la ley dura. Desde febrero, que regresan a la capital de 1916, el ataque sistemático, la política sistemática es control forzoso. Bueno, esta política hacia los trabajadores la instaura Carranza y se sigue a lo largo de la historia. Cuando Luis Echeverría ve que los electricistas no están con él, entonces intenta, a través de la primera unificación de los sindicatos electricistas, que estén con él. Pero el ESME se le escabulle de las manos. El ESME, por condiciones particulares, históricas, concretas, dice no a la unificación de 1972 y muestra su carácter independiente y autónomo, pero Luis Echeverría de tajo los quiere acabar. Y entonces los mete a la empresa en un proceso de liquidación donde no se puede permitir, y esto es lo que estábamos viendo, el crecimiento de ningún tipo. Antes que crecimiento hubo invasión de zonas y materia de trabajo y comentábamos, y por eso tiene relación con los indicadores, que Tula, una gran termoeléctrica, y otra generadora del Valle de México, no son construidas por compañía de luz ni por los trabajadores electricistas afiliados al ESME. Le invaden un montón de lugares y no se dice nada, no se hace nada porque está la ley de liquidación encima. Las autoridades federales, nacionales, la propia Comisión Federal de Electricidad, están actuando, digamos que legalmente, correctamente, pero sistemáticamente en un ataque constante para debilitar a ambos factores, a ambos elementos, a ambos sujetos históricos, Compañía de Luz y Sindicato Mexicano de Electricidad. Por eso, cuando un indicador dice generación propia, ¿cómo puedes plantear un indicador de este tipo si de antemano sabes que tu capacidad de generación ha sido limitada desde años antes? Y entonces ese es un indicador que pesa demasiado, como la comparación, que yo digo no se puede comparar. No hay ninguna empresa en México históricamente ni en el mundo de como Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con las características de la zona central del país, con la ciudad más grande del mundo y sin capacidad de generación suficiente. No se logra tener una capacidad de generación ni siquiera del 50% para atender la demanda histórica de la capital.
Entonces, decía yo, cuidado con esos indicadores comparativos o con este que le implantan, que como leíamos es de generación propia. Después, decíamos tiempo promedio conexión a usuarios. Íbamos en la primera parte de estos indicadores operativos y decía yo tiempo de conexión y bueno, la otra parte que tiene necesariamente que captarse cuando planteas estos indicadores es por supuesto que es un compromiso mutuo. Es decir, es la autoridad y son los trabajadores, es el sindicato. Entonces, siendo una empresa de Estado, necesariamente el compromiso es del propio Estado. Ahorita lo vamos a ver sobre todo en la última serie de indicadores que son los económicos, pero bueno, tiempo de conexión significa el compromiso y eso debe constar, pues, aunque no esté en el papel, esperemos que en los lineamientos estén. Aquí no hay nada más que esto y les digo que están todas las firmas de empresa y comité central. Entonces, las sucursales, que es el organismo administrativo más cercano donde opera Compañía de Luz para con los usuarios, deben estar al 100, es decir, que todas sus brigadas estén integradas, que las camionetas estén al 100, que el abastecimiento de todo lo necesario para la conexión desde cables, un medidor, lo que sea necesario, estén ahí. Y en ese sentido, los indicadores, todos esos tienen que estar siempre establecidos a partir de la propia compañía. A partir, por ejemplo, en este caso, de la sucursal. Yo voy a hacer un tiempo de conexión determinado, una hora, digamos, y lo voy a reducir, por supuesto, en función de la calidad del servicio que se va a ofrecer y en ese sentido de que el equipo, que eso corresponde a la compañía, y los trabajadores, eso corresponde a cada grupo sindical, tengan la calidad, la eficiencia para desempeñar su trabajo. Pero partiendo de la idea de que si mi indicador indica, por ejemplo, que voy a reparar 10 transformadores por día, está bien, siempre y cuando todo el almacén que se necesitan los materiales para reparar un transformador esté al tope, tenga todos los materiales ese almacén. El resto, por supuesto, ya depende de los trabajadores. El equipo de medición, que es maquinaria, debe de estar al 100. Bueno, digamos al 90, 95, pero debe estar funcionando perfectamente. Entonces, los indicadores siempre tienen que ser a partir de tu propia comparación. Es decir, ¿qué indicadores estás? ¿Cuál es el nivel de estos puntos respecto a ti mismo en, digamos, en 2000, para que en 2002 los superes o los disminuyas? Y entonces tienes un tiempo probable de medición cada año. Se hacía en tal cantidad, en 2000, y la bajas a 1900. Y al otro año la bajas a 1850.
Entonces, la conexión la haces en 1 hora. Obviamente tienes que saber en relación a qué, pero bueno, puedes fijar 1 hora en un año y cada una de las operaciones que haces tiene su propia medición. Por ejemplo, Ixtapalapa es una de las delegaciones más grandes y era zona de atención de compañía de luz y se estuvo exigiendo con muchos años que esa zona se dividiera en tres y hubiera tres sucursales, porque la cantidad de población era inmensa. Lo más que se logró es separar la central de abastos, que por sí mismo ya es una zona de mucha significación e importancia, y entonces se hicieron 2 sucursales, pero el resto del territorio, por la cantidad de población que tiene Ixtapalapa, merecía mínimo 2 sucursales, 3 sucursales, de tal manera que cuando se pone aquí tiempo promedio de conexión, pues depende en qué parte de Iztapalapa, y no lo puedes calificar y atender igual, excepto que tenga la distancia, los kilometrajes, y entonces sabes calificar y evaluar el indicador. Bien, el último de estos, creo que no lo comentamos, pérdidas de energía en la red de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Entiendan que esto es Compañía de Luz, todavía no es el nuevo organismo. El nuevo organismo van a ser con este aparato, con este mecanismo, con este método de calificación y de evaluación del trabajo. Antes que crear el nuevo organismo, se fijaron estos instrumentos, de tal manera que cuando surge el nuevo organismo ya tiene este programa de indicadores y esta participación. Bueno, pérdidas de energía. Aquí está en general. Con el paso del tiempo supimos que crearon las pérdidas técnicas y las no técnicas. Y aquí hay otro problema fundamental. Las pérdidas técnicas, bueno, se sobreentiende, depende del material, de las instalaciones, de la antigüedad de las mismas, de que técnicamente siempre aún siendo el equipo nuevo, los cables, subestaciones, bancos y transformadores, la transmisión eléctrica, digamos, de Necaxa a la Ciudad de México, siempre hay pérdidas técnicas. Y se constatan, pues se mide la energía que salió de Necaxa, por decir 100 kilowatts, llega a la Ciudad de México, llega a 90. El traslado, la transmisión, es energía viva. Cuando viene a través de los cables se puede perder simplemente por ese traslado de la transmisión y técnicamente, por eso se llaman pérdidas técnicas, se pierde. Pero crearon el indicador de pérdidas no técnicas, que significa que algo pasaba después de estas pérdidas técnicas. Y aquí hay un punto fundamental. Se ha atribuido de toda la vida que los usuarios se roban la energía. Y es cierto, se la roban. Es un depende. En estas épocas y en estas otras del siglo pasado, fines del siglo pasado, sucedía que empieza a no haber trabajo. El trabajo que crece, la fuerza productiva que nace, es los informales, los vendedores ambulantes, que según a lo que se dedican, se roban o no la luz. Un puestecito pequeño de quesadillas, probablemente puesta en su domicilio una dama, una familia dedicada a hacer quesadillas, sopes y demás, puede que ponga su luz, jala el foco, pero también se puede dar cuenta que consume más
a partir de que pues, en general los ambulantes en las calles, este trabajo informal, efectivamente ponen un puesto, están lejos de su casa y hayan la manera de tener un foco según lo que se van a dedicar, o 2 focos o 3. Y sí, se suben al poste más cercano y de ahí, con un cable, toman luz, se la roban. Pero aquí viene una cuestión muy importante. Aquí viene una cuestión muy importante. ¿De verdad se la roban? En realidad, esto es lo que tenemos que analizar con un poco de calma. ¿Por qué decimos esto? Porque ante la imposibilidad de la economía, llamémosle así, del Estado, por impulsar trabajo, y recordemos que lo primero que se hizo en esta época es privatizar. Entonces, la economía del Estado va a dejar de existir o ya dejó de existir. Ya no va a estar Inmecafé, ya no va a estar Conasupo, disminuye al máximo y creo que de Conasupo solo quedan las lecherías. Entonces, drásticamente, todos los organismos y empresas paraestatales del Estado ya no son parte de la economía como tal, ya no puede impulsar tanto trabajo el Estado. Entonces queda el desarrollo de las empresas particulares que desarrollen su propio trabajo, que impulsen más trabajo. Pero en esta idea de la flexibilización también llegó a las grandes empresas. Y entonces, teniendo sus distintas fases de producción, por ejemplo, lo primero que cortan las empresas vinculadas a su propio capital, a generar derechos obreros como la jubilación o vacaciones, lo que hacen es que lo primero que desaparecen de todas las empresas es el servicio de limpia y vigilancia. Es muy probable que ese servicio de limpia y vigilancia lo sigan trabajando incluso los jefes que estaban a cargo de ellas, creando nuevas empresas. Entonces, desaparecen todo el servicio de limpieza, de atención y demás, de intendencia, y es muy probable que ese jefe le digan, crea tu empresa y te contratamos. Subcontratismo. Los distintos factores de la cadena productiva de una gran empresa se desvanecen y legalmente para evitar el pago de prestaciones de derechos y de conquistas contractuales. Se flexibilizan también las grandes compañías. Y entonces el trabajo informal crece desmesuradamente, tanto en estos lugares como en otros. Pero bueno, estamos hablando que estos trabajadores también pueden empezar a hacer trucos con la luz. Pero lo dejemos en informales. Yo tengo un recuerdo infantil en mi colonia. Yo viví en una de las zonas pobres del Coyoacán, muy cerca del centro, por cierto, pero pobre. Y toda la cuadra, supongo yo que a las 6 de la tarde, subíamos los hijos, los pequeños, los adolescentes, subía yo al techo de mi casa, donde vivía yo con unos tíos, con una caña, un cable en la punta, con ganchito, colgado al poste. Perdón, al poste o al cable que iba al poste. En automático dejaba de funcionar el medidor, se les zafaba, se ponía un diablito, creo que se llaman, y efectivamente los pobres de las colonias pobres se robaban la luz. Nos robábamos la luz.
Era una práctica común, inicios de los 60, pero, insisto, creció el trabajo informal, los ambulantes, y estos se roban la luz. Esas son las pérdidas no técnicas. En los buenos tiempos, efectivamente, encuentra uno lecturas en la revista Lux de que dicen que tienen que electrificarse las colonias proletarias porque se roban la luz. Efectivamente, hubo un gran programa en los años 90 para electrificar Chalco y Chimalhuacán, donde fue la última vez que a los trabajadores de Compañía de Luz se les dio reparto de utilidades. Se electrificaron en tiempo récord Chalco y Chimalhuacán, porque Chalco y Chimalhuacán, dos grandes zonas proletarias, como se decía en los 60, donde la gran cantidad de pobladores se robaban la luz. Desde la autopista era una gran cantidad de cable que se usaba para recorrer las distancias de la autopista a la casa de habitación. Y había telarañas, muchas telarañas en los postes. ¿Qué significaban los cables? Que los propios colonos, los propios habitantes, ponían hasta los cables de la carretera. Efectivamente se roban la luz, pero yo digo, antes que pérdida no técnica o robo, debe llamarse, y hay que insistir en ello, en subsidio social. ¿Cómo puede sobrevivir los pobladores, los habitantes de colonias pobres, marginales, proletarias, con las mínimas necesidades? La energía eléctrica hace tiempo que se convirtió en una necesidad, no es un artículo de lujo. Y en esa medida, el precio del kilowatt hora, por mucho que sea bajo, es muy caro para mucha gente. Y entonces la discusión que uno debería de tener es cuidado. Entonces hay que meter un indicador que diga empleo formal contra empleo informal, con una variante para que se aplique la pérdida no técnica. De otra manera, el factor económico externo, como este caso, en vez de generar empleos formales, se generan empleos informales, no se puede cargar al trabajo del electricista. Entonces, las pérdidas de energía tendrían que tener otra perspectiva, otro valor, otra forma de medir. Una reducción básica de estas necesidades populares, de esta economía que se tiene. Bueno, espero que hayan entendido que comparativamente nunca se debe de aceptar eso. Cuando decreta Calderón la extinción, lo mucho que hizo fue comparar cosas, especialmente con CFE, diciendo que CFE era una empresa de clase mundial y Compañía de Luz no. El Luz y Fuerza no lo era. Falso, porque no se puede comparar. Igual en esto, falso. Un trabajador o todos los trabajadores de distribución no pueden evitar el robo, porque el crecimiento del empleo informal no depende de ellos. Si pueden ir a vigilar, si pueden tumbar cables que están colgados a ciertas cosas, pero por ejemplo, todo el empleo informal de la Ciudad de México, o ese que aparecía o sigue apareciendo en las entradas del metro, en las estaciones del Metrobús, incluso alrededor de mercados, no depende de organismo Luz y Fuerza del Centro o de los trabajadores. Es una economía general que habría que discutir mucho. Bueno, segundos indicadores, los administrativos. Bueno, espero que los anteriores queden claros. Cuidado con la comparación y solamente se puede
comparar de un año al otro o de un año a cada 2 años al bianual y poderte medir a ti mismo, no con nadie. La comparación es imposible. La propia CFE es de los 30, de los 40 realmente. La primer planta que tienen como hidroeléctrica más amplia y famosa, realmente la construyó Compañía de Luz y la dejó Compañía de Luz y los trabajadores del ESME. Entonces se puede ir a ver la placa y se va a ver que quien hizo esa planta de Valle de Bravo la hace Ixtapantongo, lo hacen trabajadores de Compañía de Luz, no de Comisión Federal. Bueno, entonces, ante eso, sigue indicadores administrativos. Eficacia igual a metas alcanzadas o eficacia igual a metas alcanzadas y metas programadas. Insisto, si es internamente está perfecto. 2% de desviación presupuestal, que significa presupuesto ejercido a presupuesto autorizado. Por ejemplo, estos dependen de los jefes. O sea, si no hay completa responsabilidad de los jefes, de los puestos de confianza incluso, no se puede cumplir. Es más responsabilidad y compromiso de los jefes del organismo, de los jefes de la compañía que de los trabajadores. Los trabajadores no compran. Si acaso entregan el papelito con la orden, el almacén del taller eléctrico entrega su papelito y es responsabilidad del jefe que el almacén esté surtido, no del almacenista. El compromiso del almacenista es entregar. Aquí está mi formato de todo lo que necesito y ya. 3. Costos de capacitación, es decir, egresos de capacitación, presupuesto total ejercido por la compañía. Volvemos. Todos estos indicadores administrativos con perspectiva, como ahora se dice, con perspectiva al trabajador, no se puede medir. Con perspectiva y responsabilidad a la empresa, por supuesto. ¿Quién tiene el dinero de la capacitación? Respecto al total, ¿quién en principio pone el presupuesto para capacitación? ¿Y cómo puedes comparar ese presupuesto respecto al total? Porque es responsabilidad de la empresa, de los gerentes. Si esto no queda claro a la hora de operar estos indicadores administrativos, se les está haciendo una trampa al sindicato, a los trabajadores. El último punto, rotación de personal directo y operativo, número de cambios y número de puestos. Sigue siendo administrativo. Uno como trabajador no te cambias porque, ¿saben qué? Hoy ya no tengo ganas de estar aquí. Me voy a ir a otro lado. O sea, yo, por ejemplo, soy de sociología y un buen día amanezco y digo, no, ya no quiero ser de sociología, me voy a ir a ciencia política. Ya no soy del sistema escolarizado, mañana, desde el sábado entro al sistema abierto y ahí trabajo. O sea, puede ser mi deseo y puedo querer proponerlo, pero no lo puedo hacer por mi cuenta. No lo puedo hacer. Previa solicitud, primero a mi jefe de sociología y luego previa solicitud al jefe o jefa de universidad abierta. Supongo yo, incluso con autorización del director o en nuestro caso del consejo técnico. Pero yo no me puedo mover. El que trabaja en el taller mecánico no puede decir, y el lunes en lugar de venir aquí al taller mecánico me voy a presentar en la sucursal de Xochimilco. No lo puede hacer un trabajador.
Ninguno en lo particular lo podemos hacer. Todos los indicadores administrativos son de la empresa. Esto debía juzgarse en esa perspectiva. Desconozco, insisto, ya estas particularidades y los debates que tanto en comisiones mixtas se dieron como en el constante aplicación del asunto. Indicadores económicos. Fíjense, ya aquí estamos diciendo, los primeros donde hay mucha responsabilidad de los electricistas, si acaso 50%, pero creo que es menos. Pero digamos, ok, 50%. Pero en estos, ya si queremos meterle algo, solo el 1, metas alcanzadas y metas programadas, de acuerdo, pero depende de todos modos de que el patrón, de que el jefe haya dispuesto lo disponible para que yo no falle. Indicadores económicos. 1. Recursos suministrados. Es decir, presupuesto autorizado y presupuesto solicitado. Volvemos, es de la administración. Evolución de los elementos del costo y precio del kilowatt. Evolución de los elementos del costo y precio del kilowatt. Pues como dirían los capitalistas, es asunto del mercado. Y te sale negativo el mercado, no tú. Incluso aquí sí podríamos decir, no la compañía, el mercado. ¿Cómo comparas que puedas controlar el mercado si el mercado capitalista no se puede controlar? Pero bueno, ya lo pusieron. Evolución de los elementos del costo y precio del kilowatt. Cierto parte del trabajo, de la calidad, de la eficiencia de la maquinaria, del mantenimiento, pueden ser, pero hay una pizca de mercado. Como ahora el precio del petróleo, tú sigues produciendo el mismo petróleo, pero hay un conflicto, por cierto, un conflicto inventado, que va a trastocar la economía del precio del petróleo en especial y subes. Es el mercado atenuado, impulsado, detenido por otro factor más importante. Evolución y comparación de precios con precios internacionales del kilowatt. Comparación internacional no puede ser. En fin, estos son los indicadores de la burguesía. Estos son los indicadores de la patronal que al momento de forzar, de verdad, indicadores burgueses contra los trabajadores. Nos debe quedar claro. 4. Evolución del nivel salarial. Sí, esto está muy interesante. Habría que ver qué están esperando. Que suba muy bien el salario. ¿Qué pasa si lo detienen? ¿Qué pasa si son las condiciones nacionales o el imperativo de los salarios no deben de subir? Voy a buscar a ver si entre los materiales que tengo aparece cómo se evalúa el nivel salarial. 5. Composición y comportamiento del valor agregado. Volvemos respecto al trabajo mismo y cómo el trabajo le agrega su valor. Sería interesante ver las fórmulas, cómo está considerado. 6. Composición orgánica del capital. Es histórico. Esto es histórico. ¿Cómo lo van a medir? Bueno, está bien, veremos. Insisto, ojalá tenga yo la aplicación concreta de estos indicadores. No los recuerdo, ¿eh? No crean que está pasando algo extraño, simplemente no lo recuerdo.
Y por cierto, ahora que tenemos los archivos disponibles, sí podría ir a buscar cómo se aplicaron estos. Séptimo, productos de explotación entre gastos por servicios personales. Bien, estos últimos son, por supuesto, unos indicadores muy precisos y objetivos que lo más importante e interesante será saber cómo los aplicar. Este era el punto del marco general que les quería tratar y que, como hemos visto en términos así objetivos amplios, algunos son muy complicados, otros dependen estrictamente de la compañía y ojalá, de verdad, ojalá y se hayan aplicado de esta manera. Bueno, vamos ahora sí, perdón. Ay, de repente noto que la luz de atrás empieza a moverse y no encuentro la manera. A ver si esto sirve. De que no dé tanto en la parte de atrás de la cabeza. Bueno, a ver si esto ayuda un poco. Ahora sí vamos a las políticas generales que se fijaron. Insisto, esto es un documento donde de lado, arriba y abajo, cada una de las hojas, que son bastantes, está firmado, como se dice, por las partes. Son 8 páginas, espero que nos dé tiempo. Si no, pues les comento. Yo trato de abarcar lo más que se puede, pero a pesar de todo, el tiempo que tenemos disponible es poco. Como dicen los sangrones de la televisión, es oro el tiempo. Es oro y nos ahorca, es cruel y determinante. Pero sí es cierto, no podemos estar aquí todo el día. No es solo un programa, hay más actividades. En fin, no podríamos. Y tratamos de recuperar un tiempo que durante la pandemia nos arrebató. Entonces, 1 hora creo que es más o menos posible. Bien, entonces, respecto a esto les quiero decir, el documento completo, donde van a aparecer todos estos, yo lo entrego a Radio ESME. Iván Hernández hace el favor de subirlo a la página. Entonces, si quieren leer con calma todos estos, porque a como vamos, y terminando este y el que viene, creo que no vamos a acabar. Así ha sido la historia que hemos estado comentando siempre. No es posible, y he escogido cosas, ¿no? Así como estas pequeñas, pero cada cosa pequeña siempre tiene un contexto sociopolítico y hasta deberíamos decir, o trato el aspecto sociopolítico sin tratar el documento, lo que se escribe, o como lo estamos haciendo, el comentario de los documentos que se van consolidando en la historia del sindicato. Por ejemplo, ahora que hicimos una presentación del libro de añoranzas, del libro del surgimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que más descubro es que con una claridad muy inmediata, es que la Casa del Obrero Mundial se da, ella dice que convocó a la huelga general de 1916 y en el libro aparecen los documentos tanto del ESME del 1 de mayo de 1916. Entonces te explica un conflicto propio que tienen y el de la primera convocatoria de la huelga del 22 de mayo. La huelga iba a ser el 22 de mayo, no fue porque ahí lo relato en el libro y sacan un desplegado la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal
no es el manifiesto de la Casa del Obrero Mundial, sino de la Federación de Sindicatos Obreros. Pues queda claro que la huelga la convocan, nacen, realizan las organizaciones pertenecientes a la federación, y eso me gustaría recalcarlo en otra añoranza de electricista, leyéndoles los desplegados. Pero bueno, políticas generales de los indicadores o para aplicar en las comisiones mixtas. Autonomía de gestión. Y se van a definir los elementos de autonomía de gestión, lo que consideran importante ambas partes, el sindicato y la compañía. La autonomía de gestión del nuevo organismo, cuyo objetivo es una mayor eficiencia, agilidad administrativa y operativa, dado su carácter estratégico e institucional y de empresa pública, propiamente dicho. Debe establecerse sobre bases precisas de gestión administrativa, financiera y técnica, a partir del proceso de formación y consolidación de su órgano de gobierno, de la racionalización de sus funciones básicas y del establecimiento de una planeación estratégica que contenga la implantación e instrumentación de metas, operaciones y métodos de control de manera congruente con los objetivos del organismo. El nuevo organismo deberá de contar con cuadros de dirección integrados por personal de la más alta calificación y mayor sentido de responsabilidad y profesionalismo. O sea, ¿dónde los van a conseguir? O sea, cuadros de dirección de la más alta calificación y el sentido de responsabilidad. ¿Dónde? Me recuerda Fox que dijo que iba a contratar una empresa para que le trajeran esos tipos de personajes para ser sus secretarios de Estado. Y entonces contrató una empresa que dice que le dio los mejores cuadros que podrían gobernar. Y aquí dice lo mismo, ¿no? Y entonces nuestro querido director, Jorge, consiguió estos. Él era de esos, ¿no? Ya había estado, bueno, surge aquí en Jorge y Jorge, son los que dirigen esta creación del nuevo organismo, y después en tiempos de la extinción ese Jorge va a regresar a la empresa. Y bueno, todos conocimos el tipo de político que llegó a desarrollar el nuevo organismo y que llegó después a la extinción. Relaciones sectoriales, segundo concepto. Bueno, en general, uno lo lee y dice, perfecto, claro, tiene que haber ese tipo de gestión administrativa, autónoma, independiente, financiera y técnicamente racionalizada, pensando, uno diría, como dicen los de la Revolución Mexicana, en el interés del organismo y de la patria. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos que ir a leer, a buscar en la estructura de la empresa quiénes fueron
estos personajes, sumamente capacitados. Relaciones sectoriales. Acuérdense, dentro de la autonomía de gestión. El nuevo organismo habrá de elaborar sus programas institucionales acordes con la política económica general del país, congruentes con los esfuerzos de racionalización y modernización del sector energético, recogiendo e identificando los lineamientos definidos en los programas de modernización energética, de modernización de las empresas públicas y demás programas gubernamentales, traduciéndolos a la esfera operativa e institucional y partiendo de ellos fijará estrategias, políticas, metas y objetivos que deberán ser difundidos a todos los niveles de la organización. Cosa curiosa, chicos. Cosa curiosa. Quieren que tengas autonomía de gestión, pero con el plan de desarrollo del presidente Carlos Salinas de Gortari. Quieres que apliques modernización, pero de acuerdo a lo que se fija ya en el sector energético. Es curioso que en el lenguaje, en esta época, se desechó por completo el lenguaje anterior. Antes decíamos, se leía incluso, tanto en los discursos como en las páginas de Lux y en el sector público en general, el concepto industria eléctrica nacionalizada. Industria eléctrica nacional. Y hoy es un simple sector, ¿no? Con programas. Todo está programado. Si no es arriba, es abajo, pero siempre programado. Estrategias, políticas, metas y objetivos. Paso por paso. Bueno, ¿para qué les digo? Precios y tarifas. El nuevo organismo deberá contar con una mayor flexibilidad. Empieza la palabra, perdón ustedes, flexibilidad en la fijación de sus precios y tarifas, participando mediante mecanismos y acuerdos con el gobierno federal en el establecimiento y ajuste de aquellos a efecto de evitar su rezago, ¿sí? Bueno, ahorita, propiciar el autofinanciamiento y lograr la recuperación del equilibrio global de las tarifas mediante su corrección. En realidad, todo este apartado significa lo que dicen ajuste de las tarifas a efecto de evitar su rezago. Están confiando netamente en que a mí me parece más un plan directo de estar subiendo tarifas y no de ajustar y reconocer que se debe fijar el objetivo de a quiénes vas a atender y cómo los vas a atender. Entonces, la política que se siguió a la larga fue protección al gran capital, a los capitales, y recuperación de lo que se perdía apoyando a capitales a través de las tarifas públicas, de las que pagábamos nosotros como usuarios. Pero bueno, las tarifas no se deben quedar retrasadas, es lo que resalto. Las tarifas, por ciento, desde siempre y aún aquí no se rectificó este modelo. Quien fijaba las tarifas era Hacienda. Entonces, ¿cómo puedes poner un apartado donde en realidad tu trato es convencer o no a Hacienda
o de que suba porque consideras tú como organismo que debe de subir, o de que no suba porque puede afectar a tu propio organismo. Estructura y organización. La estructura y la organización de la nueva entidad deberán adecuarse a políticas precisas de desconcentración y descentralización que posibiliten alcanzar la funcionalidad necesaria para el logro de objetivos específicos. La implantación de nuevas tecnologías y la modernización del proceso productivo, estableciendo responsabilidades y delegando la autoridad correspondiente a los diferentes niveles de la organización, que permita una efectiva medición de sus resultados, unidades de responsabilidad y una organización racional a su tamaño y zona geográfica de influencia. Van a partir la compañía. Desconcentración y descentralización. Van a partir la compañía o el nuevo organismo. No sé si están pensando en lo que ya supimos años después, de que cada función que tiene la industria eléctrica se va a convertir en un nuevo organismo, en una nueva empresa. Y entonces, por un lado, generación, que para este caso poco va a importar, pero bueno, había generación. Por otro lado, transmisión, distribución, y por otro lado, venta a los usuarios. Se oía en aquellos tiempos que iban a dividir la Ciudad de México en 4 cuadrantes y que cada cuadrante iba a ser una pequeña compañía de luz u organismo y que iban a estar atendiendo en función de esa división. Supongo yo, no recuerdo que lo hayan hecho, pero la idea era de que en mucho algunas de las prestaciones, como el pago por trabajar en otra zona que no era la tuya, se trataba de bajar los costos. Perdón, del contrato colectivo. Ya no te voy a pagar por salir de tu zona porque he reducido tu zona y solo vas a trabajar en el sector oriente, por decir. Los gastos se dejan de pagar. Y iba a ser una manera de controlar los costos en general o adecuar las tarifas. Pero de ser una, y eso ya lo vimos después, de ser un organismo integrado, funcional a sí mismo, incluso abasteciéndose por sí mismo de muchos de sus materiales, como los postes o los medidores, las estructuras. Era una empresa íntegra que tenía suficiente capacidad para generar sus propios insumos. Y entonces aquí, pensando esto, empieza uno a suponer que va a haber lo prioritario. Llegaba a decir en aquella época lo sustantivo y lo no sustantivo, o lo que comenté hace rato, de tener un proceso integral de producción. Por decir, la construcción de postes se saca de la compañía, se crea un subcontratismo o una cadena productiva externa, pero que ya no depende de la empresa y subcontratan, ¿no? Entonces, todos los talleres podrían quedar fuera porque no eran sustantivos y sin embargo tenían que seguir existiendo para abastecer de los servicios que otorgaban. Por decir, los transformadores, taller eléctrico deja de ser parte de la compañía. Sin embargo, recordemos que siempre se dañan los transformadores por múltiples motivos y tienen que ser reparados. Entonces sacas el taller, pero necesitas
tener un taller ahí que te atienda todos los requerimientos, porque nunca habrá transformadores vitalicios, no puede ser. Entonces, estructura y organización, más que eso, están planteando romper el proceso integral, y dice incluso medición de resultados, unidades y una organización según el tamaño y zona geográfica de influencia. Una alerta deberíamos de haber pensado. Disponibilidad y calidad en el servicio público de energía eléctrica. Generación. Considerando el carácter estratégico y prioritario del servicio que se proporciona y de la zona que se atiende, se deberán establecer los estudios y programas a efecto de ampliar la disponibilidad de energía, buscando opciones alternativas para incrementar la generación, la revitalización y la modernización de las plantas generadoras en el nuevo organismo. Aquí solo recordamos que se había hecho un programa especial para modernizar Necaxa. De las comisiones mixtas se creó otra comisión que se fue a trabajar detalladamente a Necaxa y proponer una alternativa de modernización. Recordamos también que las grandes lluvias en Tepejic habían echado a perder Tepejic. Hoy la vemos recuperada, pero es increíble cuando aquellas lluvias de los 90 de verdad destruyeron grandes rocas del tamaño de mi mesa, donde está esta, o más grandes, dentro y afuera de la planta de Tepejic. Se llenó de lodo, mucho lodo por todas partes, y de rocas de todos los tamaños, especialmente grandes. Hubo de haber limpiado todo aquello, ver que había quedado más o menos utilizable y se modernizó, se reconstruyó. Lo último que recuerdo, seguramente dentro de este programa, este proyecto en especial es de dinero, de responsabilidad y de trabajar, sí, conjunto con una empresa, pero sobre todo de que haya voluntad política para reconstruir y modernizar todo. Bueno, ¿qué les cuento? Se me acabó. Llevamos 2 paginitas. Creo que está muy interesante saber estas partes internas de lo que está pasando con el nuevo organismo, de lo que se va a plantear con el nuevo organismo, y que alrededor hay un gran debate, una gran discusión, y que la discusión siempre inicial fue esta misma propuesta por Salinas de Gortari. ¿Están contra mí o son mis amigos? Pocos aliados políticos hubo, pero hay que reconocer una cosa: se logró el nuevo organismo y se pudo estar discutiendo estas cosas y estar avanzando. Se acabó con la liquidación que Luis Echeverría, creo que lo recordamos, fue el gran represor del 68 y que a la vez fue el que dijo apertura democrática. El contexto siempre es muy interesante, muy complejo, muy difícil, como lo concreto y particular. Bien, se nos acabó el tiempo, nos vemos en 8 días. Queramos o no, vamos a concluir estos planteamientos generales para el nuevo organismo y estas particularidades que se firmaron y se pactaron y que se iban a estar cumpliendo a cabalidad. Hasta el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Síguenos a través de www.radiosme.org.